Hola a todos, Dios me los bendiga. Una vez más, aquí nos encontramos reflexionando sobre la buena y maravillosa palabra de Dios. Por varios miércoles hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Y he titulado esta serie Los peldaños de Dios. 9 bienaventuranzas. Peldaños que Dios quiere que vayamos subiendo, creciendo en nuestra vida cristiana. Y en esta oportunidad déjeme hacer un breve resumen de estos peldaños de Dios y ojalá que los podamos atesorar para nuestra vida y puedan ayudarnos a crecer, a perseguir lo que es correcto delante de nuestro Dios. La pregunta con la que comenzamos cuando abordé la primera bienaventuranza fue esta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una vida miserable cuando lleguen a la ancianidad, a sus últimos días? Una vida miserable. ¿A cuánto les gustaría llegar a la vejez y darse cuenta que su vida no fue lo que usted hubiera anhelado? Y por supuesto que nadie, ¿verdad? Todos queremos llegar a la vida de la ancianidad y sentirnos agradecidos por lo que ha ocurrido en nuestra existencia. Bueno, déjame decirte que lo mismo ocurre en la vida cristiana. Un día todos nos vamos a presentar delante de Dios para dar cuenta de lo que hicimos mientras vivíamos en la tierra, sea bueno o sea malo. Es lo que dice 2 Corintios 5:10. Bueno, entonces, hermanos, va a ir construyendo una vida de la cual podamos sentirnos agradecidos en la presencia de Dios, al final de nuestros días, en la eternidad. Así que las enseñanzas del Sermón del Monte, especialmente las bienaventuranzas, toman tremenda relevancia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en el espíritu describe a aquel mendigo que no teniendo nada, depende de la ayuda de otros. Es la cualidad de aquel a quien ha sido arrebatada la autosuficiencia. Es un corazón arrodillado con la actitud de dependencia de otro. Pobre en espíritu entonces es despojarse de todo aquello que te esclaviza y hacerte dependiente de alguien más. En ese sentido, pobre describe a los cristianos que han llegado al total convencimiento que aparte de Cristo no hay nada. No se tiene nada y no se puede hacer nada, como dijo Jesús, separados de Él, nada puedo hacer. Pobre en espíritu describe a alguien que ha renunciado a su autosuficiencia para guiar su vida. Martin Lloyd Jones lo dijo así: no se puede ser llenado hasta estar vacío. Debe haber un vacío antes de que algo se pueda llenar. Pobre en espíritu entonces es abandonar todo viento de egoísmo, de autosuficiencia personal. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Él era pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es una bienaventuranza por todos los que derraman lágrimas. No, es bienaventurada la persona porque reconoce su pecado. No es suficiente con abandonar mi autosuficiencia para buscar a Dios como lo más importante en mi vida. No es suficiente conocer mi condición pecaminosa. Eso debe doler y debe mostrar en mi vida un arrepentimiento para cambiar. Este es un llanto mucho más que por el gemido o el dolor al darnos cuenta del sufrimiento de otras personas o que nos dolemos por la maldad de la humanidad. Es el dolor de alguien de forma individual que ha comprendido que en su vida todavía hay maldad y con dolor se arrepiente de sus propios pecados. No es una bienaventuranza para todos los que lloran, solo para los que pueden decir como el hijo pródigo: Padre, yo he pecado, la he regado, perdóname. O como al salmista David que dijo: delante de mí está mi pecado, Señor. Es el brote emocional de la carga por el pecado cometido en mi vida. Y claro, esto nos invita a que hagamos una evaluación personal, porque podemos envolver nuestra vida en una especie de hermoso envoltorio, como un hermoso regalo, ser amistosos, sonreír, participar en actividades religiosas, pero nuestra vida estar muy lejos de Dios y muy cerca del pecado. La Biblia nos hace un llamado entonces, como dice Proverbios 28:3,
Quien oculta sus pecados no prospera, pero quien confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia. Bienaventurados a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso hacía referencia a un animal que había sido domesticado en casa, que había aprendido a obedecer a las riendas de alguien más, que había aprendido a aceptar el control de su amo, de otra persona. Está describiendo a creyentes que se someten de manera alegre, resignada a los designios de Dios. Personas que le han cedido el control de su vida a Dios. Y ya no vivo yo, mas Cristo ahora es quien gobierna en mí, diría Pablo. No significa una autodestrucción de nuestra propia vida, no. Más bien es la disposición de nuestro espíritu por la cual uno acepta rendir su vida a Dios. Aceptar lo que Dios quiere, sin disputa, sin resistencia. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El creyente debe poder decir así: mi gozo, mi placer es hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Escuche el cuarto peldaño. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia significa un estilo de vida que nos distingue como verdaderos cristianos. Y claro, eso invita a la oposición del mundo, a que el mundo nos persiga porque somos obedientes a Jesús. Justicia significa un cambio interno de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, eso es religión. De hecho, lo de afuera nunca cambia lo de adentro. La justicia significa que yo no necesito que otros me vean, sino solamente Dios, porque de Él busco su aprobación. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos tener hambre y sed de una vida verdaderamente cristiana. Una vida transformada de adentro hacia afuera. En vez de buscar la alabanza de los hombres, que busquemos la aprobación primero de Dios y vivamos primero para Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, sin duda que en la Biblia la misericordia tiene su origen en Dios. Es el acto compasivo de amor de parte de Dios hacia aquella persona que está en desgracia y que no merece nada de ese favor de Dios, pero aún así Dios lo hace. Y no solamente implica un sentimiento interno, sino acciones concretas para evidenciar esa compasión. Es mucho más que una oleada emocional de lástima. La misericordia exige hacer algo. De hecho, la palabra griega misericordia, elemon, tiene sus raíces en el Gesed del Antiguo Testamento, que significa la capacidad de ponerse totalmente en lugar del otro, de tal manera que se ve con sus ojos, piensa con su mente y experimenta sus pensamientos, ponerse en los zapatos de la otra persona. Es lo que llamamos empatía. Tu dolor es mi dolor, tu necesidad es mi necesidad. Cuando tú sientes eso, te vas a mover para hacer algo, para suplir ese dolor o esa necesidad o consolar a esa persona. Hacer algo por los demás. Santiago capítulo 1 lo dijo así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, la verdadera religión es empatar con las necesidades de los demás y hacer algo por ellos. Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio, cátaros, de forma literal hace referencia a la limpieza de una ropa o lavar los trastes. De manera figurada era la depuración que el ejército hacía cuando limpiaba de sus filas a los soldados ineptos, cobardes, descontentos o flojos. También se utilizaba para describir cómo un metal o un líquido era depurado para que no fuera adulterado en sus propiedades. Limpio corazón describe a creyentes honestos, sinceros, íntegros. Gente que viven, piensan, sin doblez, sin hipocresía. No hay dobles intenciones, no hay superficialidad, hay genuinidad, sinceridad, convicciones profundas.
El Salmo 24 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es una bienaventuranza que exige que cada persona que la lea se detenga, piense y haga un examen de conciencia. Exige una revisión a fondo de nuestras actitudes, pensamientos y anhelos, tanto para Dios, para con nuestro prójimo. Dios, ¿tengo un corazón limpio? ¿Mi mente piensa cosas limpias? ¿Mis emociones sienten en verdad algo limpio por los demás, genuino, sincero? ¿O hago las cosas porque me convienen? ¿Sonrío y ayudo a mi prójimo para recibir algo a cambio? ¿O busco a Dios pensando que de esa manera Dios me va a bendecir? La gran necesidad de nuestra generación no es tener personas más inteligentes, sino personas con una espiritualidad de corazón, dijo Oswald Sanders. Corazón limpio. Lo necesitamos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta palabra paz, Irene, significa unir en un todo para estar en armonía. Estar en armonía solo proviene de Dios. Ahora, hay dos tipos de armonías o de paz que el ser humano puede disfrutar. La paz con Dios y la paz de Dios. En cuanto a la paz con Dios, la Biblia se sostiene y lo declara de manera fehaciente que el hombre es un pecador que está en guerra con Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y la consecuencia o la paga del pecado es la muerte, separación espiritual de Dios, separación eterna, Romanos 6:23. Siempre estamos en guerra con Dios. Pero alabado sea el Señor porque Dios nos ha, en su amor, provisto el medio por el cual podemos estar en paz con Él, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos hemos encontrado el regalo perfecto en Cristo Jesús para estar en paz, en armonía con Dios. Cristo murió por nuestros pecados para darnos paz con Dios. Y entonces vamos a poder experimentar la paz de Dios. La paz de Dios es algo que está aquí en nuestro interior, la tranquilidad, la serenidad de corazón, de mente, que permanece intacta en medio de los problemas y de las dificultades. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz total en nuestro ser interior porque hemos sido reconciliados con Dios y ahora puedo tener su paz. Estoy bien con Dios y no importando las circunstancias, Dios está conmigo y eso es suficiente para estar en bien, en paz, en armonía con todo lo demás. Por supuesto, no, tener paz no significa que no tendrás conflictos, estrés o tiempos difíciles. No. Estando en prisión, Pablo dijo, he aprendido a estar contento, sean cuales sean mis circunstancias. Él tenía muchos problemas a su alrededor, pero estaba contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo él. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la presencia de Dios que genera paz. Vivir en armonía, a pesar de que las circunstancias no nos hagan sonreír. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos. Literalmente significa echar de un sitio. Bueno, según Jesús, esta bienaventuranza no es porque cometimos un problema, nos metimos en un error y entonces Dios nos bendice. No. Si cometimos un error, seguro pagaremos por ello. Esta bienaventuranza es porque sufrimos por causa del evangelio de la justicia, por la causa de Dios, por ser fiel a Jesús. Justicia es un estilo de vida que nos distingue, pero el mundo se opone. Estamos hablando de un estilo de vida cristiano, un estilo transformado de adentro hacia afuera, un testimonio que es sal y es luz, pero que el mundo se opone a él, y cuando el mundo ve nuestra vida transformada, el mundo se vuelve contra nosotros. Cuando la fe de los hijos de Dios se desarrolla y se manifiesta exteriormente con un testimonio poderoso,
La gente no va a querer compartir eso. La gente nos va a perseguir, nos va a echar de sus círculos de amistad, nos va a cerrar la puerta de sus vidas. En otras palabras, cuando usted se atreve a serle fiel a Dios y a vivir en su voluntad, agárrese. Muchos se van a oponer. Y lo digo de otra manera. Si a tu alrededor nadie se opone a ti por tu fe, entonces no estás dando evidencia como un testimonio de que eres creyente. Pero cuando lo hagas y expreses quién eres en la fe en Cristo Jesús, agárrate, vendrá mucha gente que se opondrá a ti. Si eso ocurre, eres bienaventurado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la bienaventuranza más difícil de abrazar, porque es la única con un doble mandato. El doble mandato dice, gózate, alégrate, gózate. Describe el gozo interno, alégrate, el brinco externo como resultado de lo interno. Gózate adentro y gózate afuera. Gózate cada vez que alguien te persiga, te ofenda por ser cristiano y ser fiel a Jesús. Claro, no nos podemos doler por los problemas de la vida o porque perdimos un ser amado, pero si sufrimos por la gloria de Jesús, gózate doble, adentro y afuera. Es lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta que escribió, capítulo 4, versos 14 al 16. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 29 dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La mejor manera de identificarse con Cristo es sufrir por sus causas, y si eso ocurre, gózate adentro y gózate afuera. Hay muchas maneras de sufrir por Cristo, por supuesto, algunas más dolorosas que otras, pero básicamente significa declarar que soy cristiano donde quiera que estoy. Y cuando lo hago y mi vida da testimonio de ello, eso va a traer consecuencias. Quizá se burlen, quizá me critiquen, quizá aún gente de la propia familia me abandone. Pero eso va a producir gozo porque estaremos haciendo la voluntad de Jesús. Estos son los peldaños de Dios. Dios nos ayude a crecer en la fe, de adentro hacia afuera, hasta que Efesios 4:13 se cumpla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso quiere Jesús. ¿Eso quieres tú? ¿Crees en los peldaños de Dios? Y la gloria de Dios será revelada en nuestra vida. Y la gente se dará cuenta que amamos a Dios. Esta es la expectativa del Maestro que se ha sentado para enseñarnos sus bienaventuranzas. Es la expectativa de Jesús para ti y para mí. Crezcamos en nuestra vida espiritual, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese reconociendo que Él es el Señor. Dios nos ayude a seguir creciendo en esos peldaños espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. En el nombre de Jesús.